Hola mis peltopianos, hoy os vengo a contar cómo se juega este Jordar. Es un juego de 2 a 4 jugadores para más de 14 años y de unos 20 minutos por jugador más o menos, de la editorial Go2Pisces Games. Es un juego que va a salir por Kickstarter el día 28 de mayo concretamente, así que como siempre en cuanto esté lista la campaña la tendremos por aquí abajo y en la tarjetita por aquí arriba. Así que nada más, vamos a ver cómo se juega a este Jordar. En Jordar vamos a ser una de las partes que formaron parte en la Guerra Civil Noruega durante sus 110 años de conflicto. Vamos a tener que controlar zonas terrestres, zonas marítimas, vamos a tener que formar estrategias para controlar cuantos más territorios mejor y poder recuperar a nuestros herederos para que sean los que ganen puntos por nosotros. Vamos a poder construir iglesias, aldeas, cogeremos los herederos de los diferentes castillos y obviamente cuanto más largo sea el viaje que haga este heredero, pues más puntos nos dará. Hay dos formas de jugar a Jordar. Una forma es la versión básica, en el reglamento aparecen unos recuadros de color azul, es mucho más sencillo de jugar y bueno, pues facilita un poquito las jugadas. Y la otra es la forma completa, no difícil sino la completa, porque la básica es como que le quita un poquito de cosas. La preparación en este caso no es demasiado sencilla, puesto que hay muchísimas cosas que preparar, pero os lo voy a explicar un poquito por encima. Tenemos una preparación para 2 jugadores, pero va a depender del número de jugadores, así que montemos. El mapa que he montado sí que es el más básico de todos. Vamos a montar primero los tableros grandes debajo, según nos indica la disposición. Luego montaremos diferentes tableros encima en diferentes alturas, dependiendo del número de jugadores. Los tableros de abajo también van a depender del número de jugadores. Y después colocaremos todo lo que hay por encima. Estas fichas de aquí son puntos de victoria. Tenemos bosques, castillos, los barcos, las aldeas, los faros. Y vamos a tener también fuera del tablero, que se colocarán más adelante, más castillos y aldeas. Como digo, esta es la disposición para 2 jugadores y cada uno de ellos comienza enfrentado. Cada castillo inicial comienza siendo de cada uno de los jugadores y tendremos a uno de nuestros personajes en el barco ya colocado, también de nuestra posición, colocando un cubito dentro de él. También colocaremos un tablero central, que será este de aquí, con las fichas boca abajo, que tendremos Draw Event Card, es decir, robaremos una carta de evento cuando esta ficha se voltee. Esto también tiene 2 partes, la parte básica y la parte completa. Yo he colocado la completa. En la parte básica toda la zona de quemar y construir iglesias no está visible. Y vamos a colocar encima 2 pool de losetas de alianza. También colocaremos aquí los cilindros de puntos de victoria con el 50 por el otro lado y colocaremos nuestros tokens del camino de las iglesias. Barajaremos el mazo de eventos, barajaremos el mazo de batallas y se quedarán por aquí hasta que sean utilizados. También tendremos un mazo de movimientos, sacaremos las cartas de nivel 2 en números romanos arriba a la derecha y aquí estará el montón formado por el nivel 3 y el nivel 4. El mazo de nivel 1 está por aquí. Forma parte de la preparación, pero tendremos que saber quién es el jugador inicial para poder repartirlo. Cada uno de los jugadores comienza con 4 cartas básicas de movimiento: Harvest, Easter, Christmas y Summer Solstice, ¿vale? Estas las tendremos todos los jugadores, el resto de cartas se irán a la caja. También comenzaremos con una mano aleatoria de 3 cartas de batalla, que luego veremos cómo funcionan. Tendremos los cilindros, que son nuestros herederos, tendremos el resto de cubitos que no hemos colocado todavía en el mapa, tendremos al resto de personajes que están por aquí. Hay uno que es diferente desde la versión avanzada, pero también, como os voy a explicar la versión avanzada, lo tendremos por aquí. Y comenzaremos con 2 monedas. Tendremos una pequeña reserva también de monedas al alcance de todos los jugadores. Una vez que hemos hecho esta preparación, las fichas de puntos de victoria se colocarán en el mismo lugar, pero boca arriba. En el reglamento tenemos un pequeño glosario de términos, que si sale alguno en concreto puedo ir explicando, pero que viene muy bien explicado en el propio reglamento, con diferentes términos como acantilado, área controlada, punto de movimiento. Intentaré explicarlo todo lo mejor que pueda. En una partida a 2 jugadores nos queda algo más por colocar, que son herederos tanto propios como del otro jugador. A más jugadores también se hace, pero no exactamente de esta forma. Vigilad, dependiendo del número de jugadores, cuántos herederos colocará cada uno de nosotros. En nuestro caso colocaremos 2 herederos nuestros y 2 herederos del otro jugador en castillos diferentes, ¿vale? No pueden coincidir 2 herederos nuestros nuestros de un mismo color en un castillo, y no podemos colocar un heredero en nuestro propio castillo, ¿vale? En este caso pues haremos así y así, y pues obviamente a él no se lo voy a poner fácil, pues le haré así y así.
y él hará lo mismo, entonces colocaremos los herederos de forma aleatoria. Por último, en orden de turno, cogeremos estas cartas de movimiento de nivel 1 con el 1 en número romano aquí arriba a la derecha y en orden inverso al jugador inicial cogeremos una carta para que sea nuestro líder inicial, que irá a nuestra mano. En el caso de 2 jugadores, después de coger la primera carta, eliminaremos una segunda y el otro jugador cogerá entre las 3 que quedan. Y ahora que tenemos la preparación completa, vamos a ver cómo se juega. La partida va a tener un número de rondas indeterminadas, que va a estar en dependencia de cuándo se alcancen los 50 puntos. Hasta ese momento vamos a ver las fases que completan una ronda. Cada ronda tiene 5 fases: jugar una carta, movimiento de unidades y barcos, batalla en caso de que coincidamos con una unidad enemiga en nuestro movimiento, acciones de ubicación y fin de turno. Vamos a ver una por una estas acciones. La primera será jugar una carta. Vamos a jugar una carta de nuestra mano, una carta de movimiento de nuestra mano, para obtener este movimiento. Las cartas se juegan superponiendo la carta a la anterior sin cubrir los iconos. En la zona superior tendremos iconos de pies que serán movimientos. Si es nuestra primera carta, simplemente se colocará en esta zona y será el movimiento que nos otorgue. Lo que está a la izquierda será acumulable, lo que está a la derecha será para esa propia carta. Si bajamos una carta posterior, iremos cubriendo los iconos interiores, pero no los exteriores. De esta forma, acumularemos los movimientos anteriores y tendremos los propios de la carta. Se pueden jugar 2 cartas de movimiento de forma gratuita, como es este caso, pero la tercera costaría 1 oro, la cuarta serían 2 oros, la quinta serían 3 oros, etc. Eso sí, antes de que comience nuestro turno, podremos devolver a nuestra mano las cartas que ya estén jugadas para no tener que pagar. Es decir, aquí acumularía, pero ya tendría que pagar 1 oro para jugarla, pero podría devolver las cartas a mi mano y jugar desde cero. Eso sí, perdería los movimientos acumulados. La siguiente fase será la de movimiento. Tendremos que mover nuestras unidades, nuestros barcos, nuestros personajes por todo el tablero, gastando los puntos de movimiento de las cartas con las que hemos jugado y si tenemos alguna acumulada. Los puntos de movimiento no funcionan por hexágonos, sino por zonas de movimiento. Por ejemplo, toda una misma zona en una misma altura de un mismo color será un punto de movimiento, ¿vale? De aquí, 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 aquí. Mentira, porque tenemos restricciones de movilidad, pero en eso me refiero. Tenemos con una misma zona, por ejemplo, aquí, todo esto, aunque sean 2 piezas diferentes, sería un punto de movimiento. De esta forma tenemos 3 tipos de área en el juego. Tenemos los hexágonos de un mismo color de terreno, de diferente tamaño, pero al mismo nivel. Por otro lado, tendremos los hexágonos de terreno marítimo. Si tenemos un barco, podremos movernos ilimitado todo lo que queramos con un único punto de movimiento, como luego explicaré. Si hay un barco, también podré cruzar por un hexágono. Sin embargo, si no tenemos un barco disponible, no podré cruzar una zona marítima. Y por último tendremos un hexágono con un castillo, y esto será otro punto de movimiento específico. Como digo, vamos a depender de los puntos de movimiento que tengamos y así moveremos más o menos. Entre 2 áreas adyacentes del mismo nivel nos costará un punto de movimiento. En este caso pues tendremos 4, uno acumulado, otro de la carta y 2 de nuestra propia carta, tendremos 4. Un punto de movimiento gastaremos también entre 2 áreas adyacentes que estén hacia abajo. Pues por ejemplo, si me moviese pues desde aquí hasta aquí, bajaré, esto será un punto, esto será un punto, esto será un punto de movimiento, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si queremos ascender? Pues que nos va a costar más. Entre 2 áreas adyacentes hacia arriba serán 2 puntos. Estos son 2 puntos, estos son 2 puntos, estos son 2 puntos. Y luego una de estas palabras que tenemos definidas en el glosario es la línea de suministro. Una línea de suministro es una línea continua de áreas adyacentes que las controla un mismo jugador. Se pueden tener varias líneas de suministro separadas que no estén adyacentes entre sí y son todas las áreas que tengamos controladas de cubitos de nuestro color adyacentes, vuelvo a repetir, ¿vale? Es decir, tenemos cubitos formando una misma línea que formará nuestra línea de suministro, ¿vale? Pues imaginaos que tenemos esto así. En caso de un almenar o de una punta de una cima de montaña, o un acantilado, mejor dicho, es decir, una altura de 2 losetas separando una línea de suministro, también se considera adyacente. Como digo, mover de un área a cualquier otro área de la misma línea de suministro costará simplemente un punto, da igual las alturas que tengamos que subir o bajar. Para mover un barco tendremos que tener una unidad a bordo, no vale con que el barco sea nuestro y tengamos un cubito, sino que tendremos que mover a nuestra figura dentro del barco, que será un punto de movimiento, pero el barco se mueve gratis. Es decir, podremos movernos por la zona marítima hasta donde nosotros consideremos. Una vez que hayamos gastado todos nuestros puntos de movimiento, pasaremos a la fase número 3 y que no siempre se realiza, que es la fase de batalla.
Solo habrá batalla en caso de que en la fase anterior de movimiento hayamos entrado a una zona con un personaje de otro jugador. En ese momento entraremos en batalla con ese otro jugador. ¿Qué tendremos que hacer en este momento? Lo primero, añadir la fuerza de batalla inicial, ver con cuánta fuerza vamos cada uno de los jugadores. Tenemos dos tipos de personaje, los Gear tienen 3 de fuerza y los Leydan tienen 1 de fuerza. Si el área de batalla es un castillo, es decir, si hubiésemos ido hasta aquí para pelear, entonces el defensor tendrá 2 puntos de fuerza extra, en este caso serían 3 del Gear y 2 de fuerza porque es un castillo. Además, cada Leydan adyacente a la zona de batalla otorgará un punto más de fuerza al equipo correspondiente. Por último, miraremos las cartas que estén jugadas de batalla de rondas anteriores. También, igual que pasaba con el movimiento, si alguna de ellas nos otorga alguna espada en el margen izquierdo, como es este caso de aquí, y la tenemos jugada, pues también podremos utilizar esta fuerza. Sumaremos las espadas para añadirlo a nuestra fuerza. Una vez que sabemos la fuerza inicial, vamos a jugar una carta de batalla. En secreto, los dos jugadores que estén enfrentados elegirán una carta de batalla y la jugarán de la misma forma que hemos jugado la de movimiento, tapando la zona derecha y dejando el margen izquierdo libre. Imaginaos que este jugador, pongamos que es el rojo, juega esta carta y yo juego esta otra carta. Sumaremos las espadas que tengamos y además hay una cosa que se llama alianza. Si alguno de los símbolos de la carta coincide con la alianza del otro jugador, podremos ganar fuerza extra. Por ejemplo, en este caso será el símbolo azul, que este jugador no lo ha jugado. Pero si este jugador hubiese jugado esto, entonces tendremos fuerza extra. De la misma forma, este jugador también obtendrá fuerza extra porque coincide con la alianza del otro jugador. Sumaremos todas las fuerzas, tanto las básicas de la propia batalla que hay en el tablero, como las que hemos conseguido con las cartas. Y podrá pasar dos cosas, obviamente, uno ganará y otro perderá. ¿Qué pasa con cada uno de los jugadores? El perdedor va a retirar sus unidades a un área de elección de la línea de suministro más cercana. Por ejemplo, pensemos que ha perdido el rojo, pues la línea de suministro es la más cercana, es esta, pues tendremos que retirar a las unidades. En caso de que no tengamos línea de suministro, lo tendremos que retirar a nuestro tablero. Además, veremos que se realiza el efecto de la propia carta que se ha jugado. Tendremos un efecto de ganar y un efecto de perder. Veremos que en perder tenemos varias opciones, por ejemplo, que el Leydan muere o se elimina del juego una carta de líder jugada. Quitaremos del tablero un Leydan, obviamente del perdedor, o quitaremos del juego una carta de líder que hayamos jugado. En caso de que hayamos ganado, entonces pues obviamente habremos tenido la fuerza más alta, colocaremos un cubo de control en caso de que no lo tuviéramos ya en la zona donde estuviera la batalla. En caso, por ejemplo, de que hubiera ganado el rojo, colocaríamos el rojo en lugar del morado y ganaremos un punto de victoria por cada carta de batalla que tengamos con el mismo símbolo de alianza. Por cada carta que tengamos del mismo símbolo tendremos un punto de victoria. Después de que se ha resuelto la propia batalla, obviamente también realizaremos la acción que nos diga la propia carta, en este caso de victoria. Como digo, esta carta de victoria es la que nos indica qué tipo de personaje es el que nos va a dar los puntos de victoria. En este caso, pues como he dicho, era el azul. Este por aquí pues nos daba un punto por cada rojo, ¿vale? En este caso era un punto, en este caso pues también era un punto. Después debemos decidir si conservamos o descartamos la carta de batalla, esta o cualquier otra anterior. Podremos pagar oro para quedarnos la carta jugada como una mejora permanente. Pero esa carta no tiene que ser obligatoriamente la que haya jugado ahora mismo. Podría descartar alguna anterior para quedarme las que me interesen y no tener que pagar en un futuro. ¿Por qué? Porque como pasaba por aquí, en estas dos primeras las cartas son gratuitas, pero la tercera cuesta 1, la cuarta cuesta 2, la quinta cuesta 3. Entonces, si me interesa quedarme la que acabo de bajar, entonces para no pagar esta moneda podría descartar una anterior y simplemente me quedo con 2 cartas. Eso es un movimiento legal. Por último, robaré una carta de batalla, tendremos que tener máximo 3 en mano, así que robaremos cartas de batalla hasta que tengamos ese número. En cualquier momento podremos pagar un oro para robar una carta de batalla por cada iglesia que controlemos. En este caso todavía no hay iglesias en el tablero, están aquí en esta zona y luego veremos cómo se colocan. Eso sí, cogeré una carta por cada oro que pague y después me descartaré hasta 3. Pasamos ahora a la cuarta fase, que es la fase de acciones de ubicación. Vamos a poder hacer una acción por cada unidad que tengamos en el tablero, eso sí, podremos elegir el orden en el que hacerlo. Por ejemplo, en este caso, pues el jugador rojo se había quedado sin personajes, hay una forma de recuperarlos, ¿vale? Pero imaginaos que pues el personaje está aquí y pues este tiene tantos personajes por esta zona. Se puede hacer en el orden que elijamos y va a depender de la zona en la que estemos. Todo esto viene indicado por el tablero de jugador. Aquí tenemos todas las acciones que podemos realizar.
En el bosque realizaremos la acción forestal y son varias las acciones que podemos realizar, que son estas 3 de aquí. La primera de todas, que es esta de aquí, será construir un barco. Pagaremos 3 de oro al suministro y por cada iglesia que controlemos pagaremos 1 menos. Y sí es posible construir de forma gratuita en caso de que tengamos 3 o más iglesias. En ese caso, como digo, tendremos que tener a una de nuestras figuras en el área correspondiente y pagaremos los 3 de oro al suministro, quitaremos el bosque. Ojo, porque nos quedaremos sin bosques. Quitaremos el bosque del tablero, colocaremos un nuevo barco en el área marítima adyacente como quiera, es decir, tendremos más barcos, en este caso no los tengo en la preparación, pero cogeremos uno de los barcos que hay fuera del tablero y lo colocaremos adyacente a la zona donde está nuestra unidad. De forma opcional, la unidad que construyó ese barco puede entrar dentro del propio barco. Otra de las acciones que puedo hacer en el bosque será la de construir una aldea. En ese caso quitaré el bosque del tablero como hemos hecho anteriormente, quitaremos a la unidad que lo realiza y reemplazaremos el bosque por una aldea. Las aldeas son estas de aquí, tampoco tengo fuera en la preparación, pero son estas casitas que va a reemplazar por el bosque. Construiremos una aldea y nos iremos quedando sin bosques. Añadiremos 2 maderas, como habéis visto que estaba aquí ya preparado, añadiremos 2 maderas a la aldea y ganaremos 3 puntos de victoria. Por último tenemos la acción de construir una iglesia. En este momento pues también quitaremos el bosque del tablero como hemos hecho anteriormente y el coste va a depender de la situación que tengamos en nuestro track de iglesia. En este caso construir, nos vendremos hasta aquí y nos costará 1 moneda. Reemplazaremos el bosque en ese caso por una iglesia, que son estas de aquí, y entonces nos encontraremos con esta situación. Ahora, ya que tenemos en el tablero iglesias y aldeas, vamos a ver la acción que tenemos con cada una de ellas. La primera, la acción de la iglesia, será quemarla. ¿Qué vamos a hacer? Quitaremos la iglesia del tablero, moveremos nuestra ficha de iglesia hasta el siguiente espacio de quemado en este caso y obtendremos los beneficios asociados. En este caso eran 2 monedas. En el caso de la aldea también vamos a tener una acción correspondiente. Vamos a quitar uno de los cubitos de recurso de la aldea y vamos a elegir una entre 2 acciones. Acción de reunión, cogeremos un nuevo Leydan de nuestro suministro y lo colocaremos en la aldea. La segunda acción que tenemos disponible será la de impuestos, cogeremos un oro del suministro general. Hay otra localización donde podemos realizar también acciones, que son los faros. En el caso del faro, cogeremos un cubito del control del hexágono. Cada vez que nos movemos, os he hecho el ejemplo pero no lo he dicho, iremos colocando cubitos en los sitios por donde hayamos pasado. En este caso, cogeremos el cubo de control de este hexágono y lo colocaremos encima del faro. En este caso, el faro se considera encendido y veremos luego para qué funciona. Hay una última acción que tenemos disponible, que es la acción del castillo. Es la única localización que me quedaba por explicar. En el caso del castillo, moveremos un Gear del castillo ocupado a otro castillo que controlemos a través de una línea de suministro que no esté interrumpida. Debe ser el camino más corto. Imaginaos esta situación, pues podremos coger un heredero y lo podremos llevar por una línea ininterrumpida hasta nuestro castillo. Como digo, debe ser el camino más corto. Si tenemos varios caminos, pues tiene que ser el que más corto sea. ¿Por qué? Porque cada paso, cada hexágono por el que pasemos nos va a dar un punto de victoria. No por cada hexágono, sino por cada cubo de control que pasemos con ese heredero. Pues en este caso estaba aquí, hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nos subiremos 7 puntos de victoria. Ahora colocaremos a ese heredero y lo colocaremos en el hueco disponible más a la derecha de herederos. En caso de llevarnos puntos de victoria, nos los llevaremos en ese momento. Estas son todas las acciones que podemos realizar durante esta fase y pasamos a la quinta fase, que será el fin del turno. Obtendremos un punto por cada faro encendido de nuestro color, en este caso tendremos un punto. También robaremos una carta de evento si hemos pasado una ficha de evento en el marcador de puntuación que nos lo indique. Por ejemplo, en este caso habíamos pasado el 5 y el 10, ¿vale? Pues habríamos volteado una de ellas y robaríamos la carta de evento que nos indicará que pasa algo. Pues generalmente o se reponen cubitos de madera en las aldeas o se reponen los bosques en los sitios disponibles. Diferentes cosas que parecen son eventos del paso del tiempo. Una vez que hemos ejecutado este fin del turno, volveremos de nuevo a la fase número 1 y volveremos a realizar una y otra vez lo mismo hasta que se lance el final de la partida. El final de la partida comienza cuando un jugador ha alcanzado al menos 50 puntos de victoria, es decir, que hemos dado una vuelta entera al marcador. El jugador activo acaba su turno y puede coger una ficha de alianza como recompensa. A partir de ese momento, todos los jugadores tienen un turno más y ahora sí acabará la partida.
La puntuación final es muy fácil porque prácticamente será lo que vemos. Serán los puntos de victoria por cada conjunto de símbolos iguales que tengamos: coronas, monedas, cruces y soldados. Cada conjunto que tengamos nos dará una puntuación, se sumará al track de puntuación actual y el jugador con puntuación más alta será el vencedor. Bueno, pues esto ha sido Jordar. Ya habéis visto que la preparación tiene un despliegue, señor despliegue. Tengo la cenital bastante alta para que podáis verlo todo. Lo primero que se me olvidó decir al inicio, aunque ya sabéis, campaña de Kickstarter, que se trata de un prototipo, aunque tiene muy buena calidad. Nos hemos quedado brutalmente impresionados por este prototipo. Y además trae un inserto de cartón, maderita finita que, bueno, es que es un lujazo. Así que cualquier cosa que hayáis visto en este prototipo puede cambiar de calidades, de ilustración, no sé cuánto de final es este prototipo, pero bueno, que todo lo que podáis ver, incluso alguna regla, es posible que haya podido cambiar después de la campaña. Así que nada más, esto ha sido Jordar. Es un juego de control de áreas, de control de movimientos, gestión un poco de mano también, porque son muy poquitas las cartas que tengo en mano y saber en qué momento recuperarlas. Un juego muy estratégico y no excesivamente largo. Vuelvo a repetir, 20 minutitos por jugador. Así que nada más, vuelvo a recordar que tenéis la campaña por aquí abajo y en la tarjetita por allí arriba, que nos dejéis cualquier duda que tengáis por aquí abajo en los comentarios. Dejamos nuestras redes por aquí, podéis seguirnos en todas y cada una de ellas y por supuesto en la descripción, en el comentario fijado y al final de todos nuestros vídeos tenéis un enlace a nuestra campaña de mecenazgo para que apoyéis al canal un poquito más. Así que nada más, nos vemos en el próximo vídeo de Meeple Today. ¡Hasta luego!